Les presento el pastor Roberto. Vamos a retomar el tema de la fe que lo dejamos la semana pasada. No lo pudimos tratar bien, entonces, pastor, adelante. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Decía que generalmente cuando oramos, muchas veces no recibimos de parte de Dios la respuesta porque estamos orando mal, estamos creyendo que tenemos fe, pero en la realidad no tenemos fe en ciertos casos. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces confundimos la fe con la esperanza. ¿Sí? A veces creemos tener fe y estamos en esperanza y no en fe. ¿Y qué es la esperanza? Primera de Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que dice que una es la fe, otra es la esperanza y otro es el amor. No está diciendo que la fe y la esperanza son iguales o que el amor es igual a la esperanza. No, está diciendo cada una tiene su sitio, cada uno tiene donde se mueve en la vida del cristiano. ¿Ve? Entonces, una es cosa de fe y otra cosa de esperanza y otra cosa es amor. Entonces, por ejemplo, vamos a saber qué es la esperanza realmente. La esperanza es que Cristo viene por segunda vez. Tengamos fe o no tengamos fe, Él va a venir. Créalo el cristiano o no lo crea, o créalo el inconverso o no lo crean los inconversos, siempre van a tener, va a venir Cristo por segunda vez y está muy cerca. Todo lo que está sucediendo en el mundo en estos momentos, el aceleramiento de las cosas que están en todo el mundo, es prueba indubitable de que Cristo viene por segunda vez. Amén. La resurrección de los muertos también van a resucitar. Eso es esperanza. ¿Sí? El arrebatamiento de la iglesia. Entonces, tengamos fe o no tengamos, o creamos o no creamos, Cristo va a venir. Entonces, si mi fe pudiera hacer que Cristo viniera ya, ya hubiéramos hecho la iglesia, los que creemos, que ya viniera, pero eso es esperanza, eso va a llegar a un futuro, eso tiene un tiempo determinado. Hay un tiempo establecido que Dios determinó para que suceda eso. Pero la fe es de la hora, por eso dice, es pues la fe está en presente. La fe es para ahora. Por ejemplo, si yo estoy enfermo, necesito sanidad ahora, no mañana, porque mañana quizás no llegue. Quizás ya estoy en el cielo cantando. ¿Ve? Entonces, la fe llama a las cosas que no son como si fueran ahora, ya, en el presente. ¿Ve? Amén. Necesito una casa, Señor, gracias porque ya la tengo. Física no está, pero estoy declarando, estoy confesando la palabra. Estoy hablándole al mundo espiritual para que se venga a materializar en el mundo natural. ¿Eh? Lo mismo que la sanidad. ¿Eh? Precisamente estaba haciendo un trabajo esta semana y me cogió un dolor en la espalda intenso que no podía dormir. Me desperté inclusive ayer como a las 4 de la mañana del dolor porque no pude dormir. Y yo ore y reprenda y declare la palabra. Y dije, Señor, estoy sano. Yo me paro en la palabra, me planto en la palabra porque tu palabra dice que ya Cristo llevó mis enfermedades. Y lo necesito es ahora, no mañana. Porque el dolor era Amén. intenso. Me iba a mover y no podía. Así Pero es. alabado sea Dios, ya anoche ya empecé a sentir mejoría. Ayer precisamente me fue al trabajo y iba con el dolor, pero dije, Señor, gracias porque tú ya me sanaste, Señor. Gracias porque tu palabra dice que Aleluya. por tu llaga yo ya fui sano, pasado, no, Amén. no futuro. Y eso, por eso muchas veces nosotros decimos, algún día Dios me va a sanar. No, eso no va a llegar jamás porque Dios no está esperando. Para Dios ya ocurrió la sanidad. Entonces, mi fe tiene que agarrarse en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. En Isaías 53 dice, no es una promesa, es una declaración. ¿Sí? Amén. Entonces, la fe hace que las cosas sucedan ahora, en el presente. ¿Sí? Por eso cuando Jesús iba en la barca y se acostó a dormir y los discípulos estaban todos afanados diciendo, pero ahora qué vamos a hacer. Ellos eran hombres de mar, ¿sí? Pero estaban asustados, atemorizados. Muchas veces nos pasa así. ¿Sí? ¿Y qué Y hizo así Jesús es. cuando se levantó? ¿Por qué estáis temerosos? ¿Acaso no tenéis fe? ¿Y qué hizo Jesús? Se levantó, reprendió al viento, reprendió a la tempestad, le dijo, calla, enmudece. ¿Y qué sucedió? En el instante, al momento, todo se cayó, todo hubo bonanza, hubo paz, y así tiene que ser en nuestra vida. Están ¿Sí? colocando comentarios, mi amor. Así tiene que ser en nuestra vida. Ahora la fe empieza a funcionar. ¿Sí?
Ahora, la fe viene de una palabra griega, pistis, que significa convicción, significa confianza, significa creencia, significa dependencia, algo digno de confianza. También significa Bien. persecución. ¿Qué estoy persiguiendo? ¿Qué espero o qué persigo? Cuando yo oro, cuando pido a Dios, Padre, en el nombre de Jesús pido esto, pido lo otro, ¿ve? Necesito finanzas, necesito pagar el arriendo, necesito para la comida, necesito para el vestido, para el calzado, ¿ve? Entonces, cuando yo oro, estoy persiguiendo ¿qué? Una respuesta. Por eso dice Hebreos 11 también, dice que es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué? Crea que le hay, tenga fe de que Dios está escuchando. Porque muchas veces pensamos, no, pero es que a mí Dios no me escucha. Pastor, ore usted por mí, que es que Dios a usted sí lo escucha. No, a Dios a todos nos escucha. Lo que pasa es que el problema está en mi corazón y en mi mente, que hay un paradigma, hay un pensamiento que me está atemorizando, que me está embotando, diciendo que no me escucha Dios, ¿eh? Y que no me va a dar respuesta. Por eso dice, es necesario que el que nos acerquemos a Dios, creamos que le hay, que Él existe, que Él está, va a responder a lo que yo estoy pidiendo. Entonces, en el Amén. Nuevo Testamento tiene que ver con plena confianza, con seguridad, con dependencia de Dios y todo lo que Él dice. Entonces, tengo que tomar la palabra de Dios y mirar qué dice. Hebreos 11 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Entonces, estoy hablando de que la fe es del presente. La esperanza siempre está mirando al futuro. Algún día tendré una casa, ¿no? Allá, más allá del sol, no. La necesito aquí. Necesito dejar de pagar arriendo aquí. ¿Ve? De estar trasteando para lado y lado porque las cosas cada vez que trasteamos se nos dañan, se rayan, se vuelven nada, ¿no es cierto? En esos trasteos. Entonces Sí, necesito señor, así casa, es es. aquí, ahora. Allá también Dios tiene una para mí, pero necesito aquí. ¿Ve? Amén. Entonces es del presente. Y no recibimos nada por esperar, es siempre por creer. Crea que ya Amén. está sano. ¿Está enfermo? No importa, declara que ya está sano por las llagas de Cristo. Dice, Señor, ya la llevó. Aleluya. Él ya solucionó ese problema. Lo que pasa es que tenemos que esperar un tiempo aquí a que eso se materialice en nuestra vida. ¿Eh? Eso pasa como cuando un juez dictamina un veredicto y dice, bueno, esto le pertenece a Julano de tal, da un veredicto, pero hasta que eso no se ejecuta, la persona no recibe el beneficio de ese veredicto que dio el juez. Y lo mismo es con Así la es. palabra de Dios. Tengo que creer, declarar, hasta que esa palabra Dios la haga real. Porque la Biblia dice en Mateo que todo lo que yo permita aquí en la tierra será permitido en los cielos. Entonces, la fe entra a funcionar de acuerdo a esos parámetros. Entonces, tengo que conocer la Amén. palabra de Dios. ¿Qué pasó? ¿Se fue la voz? No, se apagó la cámara, pastor. Ah, ya. Bueno, ya no llegó el Listo. técnico, gracias a Dios. Sí. Entonces la fe nos permite recibir Recibir ahora. ¿Eh? ahora. Amén. Entonces, no mañana. Jesús dijo, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis. ¿Eh? Y Amén. aunque aquí el verbo está en recibiréis, el problema es que tenemos algunas inconsistencias en la traducción, ¿no? De la Biblia al español, del original al español. Y la verdad es que no dice recibiréis, sino dice recibís. Es decir, está diciendo ahora, de inmediato. ¿Ve? Amén. ¿Qué pasó cuando los 10 leprosos se acercaban a Jesús? Señor, ayúdanos. ¿Y qué les dijo Jesús? Vayan y preséntense al sacerdote. Del ¿Y qué sacerdote. sucedió? De camino fueron sanos. Ni se dieron cuenta cuando dijo, uy, y solamente uno se regresó. ¿Por qué? Esa es la fe. Dijo, ya, ahora. ¿Sí? Entonces, necesitamos estar parados en la palabra de Dios cada día. ¿Sí? Creer que ya recibimos ahora. Ahora, la fe tiene dos lados que son importantes en nuestra vida. Uno es el legal, que está relacionado con la ley, tiene que ver con el hecho de conocer lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué dice la palabra de Dios? No puedo ir a decirle, Señor, dame esto, o en el nombre de Jesús esto, sin conocer qué dice la palabra de Dios. Eso es como un abogado ir a defender a una persona que lo están acusando sin conocer las leyes de ese país. Entonces necesitamos conocer cómo se mueve, cuáles son los códigos divinos, cuáles son las leyes divinas a través de las cuales Dios ya estableció para que nos movamos y actuemos de acuerdo a esa y recibamos. ¿Ve? Entonces, por eso muchas veces no estamos recibiendo, porque no estamos dentro del parámetro, dentro de la legalidad de Las Dios. leyes. ¿Ve? Amén. Ahora, el segundo es el lado vital, dice que se refiere a la vida.
no es solo conocer la palabra de Dios que dice, sino es llevarlo a la práctica. ¿Ve? Por eso Amén. dice que la fe sin obras es ¿qué? Es muerta. Muerta. ¿Ve? Entonces necesitamos llevar a la práctica. Ah, yo tengo fe, sí, entonces crea, muestre. ¿Ve? Demuestre que tiene la fe, porque si tiene fe, van a haber obras. ¿Ve? Por eso Amén. dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Dios le dijo Amén. que le iba a dar Amén. un hijo a Abraham y él empezó a confesar, aunque no se veía cada día la situación, la naturaleza, todo el sistema natural le decía que no se podía, que iba en contra, que eso no iba a suceder, pero dice que se fortaleció en fe, que dando gloria a Dios, que era poderoso Amén. para Aleluya. hacer todo cuanto él había decretado, todo lo que le había dicho. Aleluya. ¿Eh? ¿Qué le dijo Dios en el Antiguo Testamento? Dice, no te dejaré hasta que no haya hecho todo lo cuanto te he dicho. ¿Ve? Y esa es la Amén. palabra de Dios en esta noche para cada uno de ustedes. ¿Ve? No te va a Aleluya. dejar. Yo no sé qué problema esté pasando, qué situación estés pasando en este momento, pero Dios no te va a dejar. No te vas a Amén. hundir en el agua. No te va a dejar que te Amén. quemes en el fuego de la prueba, de la Amén. circunstancia. Aleluya. ¿Ve? Mantente ahí firme, como dice el apóstol. Mantengamos firme sin fluctuar nuestra profesión, nuestra confesión, Aleluya. cada día, Amén. Señor. No Así es. importa, no importa que la cuestión se arrecie, el dolor arrecie, que la situación se ponga más dura, La mantenga la crisis palabra de Dios, aumente. porque generalmente he experimentado y he escuchado a muchos que cuando uno está orando y a veces siente como que está dando contra una muralla, que usted como que no siente nada, es cuando más se le está dando duro al enemigo. Entonces, Amén. mantengámonos Aleluya. firme ahí en la palabra de Dios, ¿ve? Orando y declarando, Aleluya. creyendo, Señor, tu palabra dice esto, lo otro. ¿Ve? Entonces, Poderoso. el lado vital siempre tiene que ver que con conocer la palabra de Dios y llevarlo a la práctica. ¿Ve? Todos somos probados. ¿Ve? Ahora, dice que viene el tiempo de la prueba en el lado vital, que es donde llevamos a la práctica, ¿no? Siempre el soldado es llevado al cuartel, allá lo entrenan, empieza a hacer ejercicios, ¿ve? Para que su cuerpo esté adaptado a correr, a entrenarse, para que cuando toque el combate tenga un buen físico, ¿no? Le enseñan las Sí, armas, señor. cómo funciona, cómo desarmar, cómo limpiar y aprender lo llevan a polígono, a tiro, ¿no? A que afine la puntería, ¿no? La frontería, Pues sí. así mismo es en la vida cristiana, hermanos. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo, pelea como buen La soldado de buena Jesucristo, batalla. la batalla de la fe. ¿Eh? Aquí es una guerra, hermano. Aleluya. El enemigo no lo vemos, pero vemos sus artimañas, ¿eh? Físicamente. Pero es Satanás, sí, pero tenemos que enfrentarlo con la palabra de Dios. Y ya vamos para allá. Aleluya. Esto está mejorando, se pone mejor. Amén. Amén. Está buena, está buena. Dice, el tiempo de la prueba, ¿ve? En el lado vital, es cuando ya entramos al terreno. Jesús dice que fue llevado por el Espíritu después de que ayunó 40 días, fue llevado por el Espíritu allá. ¿Eh? ¿Para qué? Para ser tentado. Aleluya. He ¿Eh? tentado, sí. Dice que estaba con las fieras. Y Satanás le dijo, mire, todo esto te daré, y mire, apóstate, tal cosa. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo reprendió Jesús? ¿Cómo enfrentó al enemigo? La La palabra. palabra. ¿Ve? Entonces Amén. viene el tiempo de la prueba y es cuando muchas veces no queremos pasar, Aleluya. ¿no? Pero queramos o no queramos, allá vamos a dar a las pruebas, a las dificultades, a las circunstancias adversas. ¿Para qué? Para Señor. entrenarnos y fortalecer nuestro espíritu y que nuestro carácter sea transformado Formado. y formado en un guerrero. ¿Ve? Amén. Entonces, para que enfrentemos el temor. Ay, es que a mí me da miedo. ¿Ve? Y a mí personalmente me da mucho miedo hablar al público. De joven tuve mucho problema. Cuando estudiaba en el bachillerato me ponía pálido, me sudaba todo, se me iba la voz. Y vea cómo Dios ha hecho las cosas. ¿Sí ve? Dios Dios ha es bueno. tratado en nuestra vida y ahora hoy en día los que me conocen dicen, pero usted cómo habla, mire, eso lo hace Dios. ¿Sí? Amén. Entonces todos somos llevados al campo de batalla, a enfrentar nuestros miedos, nuestros temores, ¿sí? Para vencerlos. Así como David enfrentaba al oso, al león, ¿sí? Allá fue llevado al campo, así aprendió para poder un día derrotar a Goliat, enfrentarse a Aleluya. un hombre Y de así 3 metros es. de altura, ¿ve? Experto en batalla, experto en la guerra, pero fue Y vencido así es. en el nombre de Jesús. Y así es para que cada uno de nosotros nos paremos y venzamos cada vez que el enemigo quiera atacarnos. Entonces, en el Aleluya. tiempo de la prueba, primera de Pedro 1:7 dice,
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sí ven? Pasamos por el tiempo de la prueba. Y es el tiempo en que el creyente pasa por sus momentos más oscuros, cuando las tormentas de la vida soplan por todas partes, cuando nos meten en el foso de los leones a causa de nuestra fe, cuando somos echados en el horno de fuego, cuando vienen enfermedades duras, difíciles, como Job, que perdió todo. Pasamos por crisis financiera, ¿no? Dios te dice, te voy a bendecir, te voy a prosperar y al otro día lo echan del trabajo. No hay ni para pagar el arriendo, ¿eh? No hay para comer. Todo parece un panorama oscuro, ¿ve? No hay salida humanamente. Es el tiempo de la prueba, donde estamos siendo probados. A ver qué palabra hay en nuestro corazón que nos sostiene, ¿eh? Por eso es importante llenar nuestra vida con la palabra de Dios para que en el tiempo de la prueba eso nos sostenga, ¿eh? Por eso el salmista dijo, Señor, en tu Amén. palabra esperaré. Amén, aleluya. Esa es la palabra de Dios que tenemos que esperar. Por ejemplo, Abraham, José, ¿eh? Dice el Salmo 105, versos 16 al 18, dice, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. ¿Eh? ¿Qué pasó con José? Le dio un sueño de que se inclinaban ante él sus padres, sus hermanos. ¿Y eso qué hizo? Despertó la envidia de sus hermanos. Dice, ¿cómo así que el menor y ahora nos vamos a inclinar ante el menor? Ah, ni más faltaba. ¿Y qué hicieron? Quisieron matarlo. Matarlo, sí. Otro dijo, no, no lo matemos, vendámoslo más bien porque es nuestro hermano, es nuestra sangre. Pero Dios estaba preparando que todo ese terreno, toda esa vía, ¿para qué? Para un día darles de comer a ellos mismos y que no muriera su familia. Aleluya. Pasó por un tiempo de prueba, ¿ve? Y es el momento en que él vio oscuro, estuvo en la cárcel como esclavo, como todo lo que conocemos, ¿ve? Pero fue para qué? Dios preparando el terreno para que en el momento indicado la bendición se manifestara mientras los otros estaban en hambre. ¿Ve? Amén, aleluya. Ahora, en segundo lugar, el lado vital tiene el segundo lugar que es el tiempo de la respuesta. Es el tiempo en que obtenemos la victoria. Cuando las tormentas se calman, el fuego deja de quemarnos, cuando el hijo de la promesa nace para Abraham y Sara, cuando el faraón Amén. ordena sacar a José de la cárcel y ponerle el anillo de primer ministro de Egipto. ¿Sí? Por eso el Salmo 105 dice, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, dice. Encontré una versión Aleluya. que dice eso. Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Entonces el faraón mandó a buscarlo y lo puso en libertad. ¿Sí ven? Todo tiene su tiempo, como dice Eclesiastés. Amén, Y a veces aleluya. decimos, pero ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Pero por qué por aquello? Yo muchas veces lo he dicho, Señor, ¿qué pasa con esto? Pero todo tiene su tiempo. Y hasta que el tiempo no se cumpla, así como si queremos un buen vino, ¿no? Primero lo meten, hace el proceso hasta que se fermente, luego lo meten en esos odres de roble allá en la oscuridad, dura 2, 3 años, dependiendo de la calidad que quieras, ¿no? Y dura hasta que ya sale un buen vino y sale a la luz, sale al público y dice, ¡ah, qué vino más rico! Y así es nuestra vida. Dios está Aleluya. allá en la oscuridad de las circunstancias, de los problemas, de las dificultades, está formando el carácter, está haciendo que ese buen vino empiece a fluir en nuestras vidas, Amén, aleluya. para que otros tomen el sabor, el aroma de Cristo en cada uno de nosotros. Amén, así es. Ahora, vamos a ver la fe en dónde se encuentra. Muchas veces decimos, bueno, ¿y cómo hago para tener fe? Y la fe se encuentra en dos lugares. Romanos 10:8 dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos.
Esto lo dice el apóstol Pablo. Y lo primero que encontramos dice en el corazón. Entonces el apóstol Pablo dice que con el corazón se cree ¿para qué? Para justicia. Y la fe comienza en el corazón. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la Entonces lo que boca. no hay en mi corazón, yo no puedo sacarlo a la boca. Yo no Sí, puedo señor. decir que Cristo sana cuando eso no está en mi corazón. ¿Ve? Cuando esa palabra no se ha hecho carne, no ha sido marcado mi corazón con la palabra de Dios. Por eso tenemos que llenarlo. Por eso es que eh, Dios le dice al pueblo de Israel, estas palabras las escribirás en los dinteles, en los postes, hablarás de ellas en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Para qué? Para que tu mente esté saturada de la palabra de Dios. Tu corazón esté lleno de palabra. Entonces, cuando tú hables, lo que vas a hablar es palabra. ¿Ve? Y Jesús dijo que la Biblia dice en Hebreos que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, cuando estamos hablando de la palabra de Dios, van a suceder cosas increíbles, cosas maravillosas, Amén, cosas aleluya. asombrosas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que esa palabra empiece a fluir y el poder de Dios empiece a manifestarse. Entonces, Jesús nos enseña en la parábola del sembrador que la semilla es la palabra y el terreno donde se Amén. siembra simboliza nuestro corazón. ¿Sí ve? Entonces, yo tengo que sembrar ¿qué? En mi corazón la palabra de Dios. Cada día leerla, escudriñarla, aprenderme los versículos. ¿Eh? ¿Para qué? Para que mi corazón sea llena con la palabra de Dios. Entonces, las palabras que salen de nuestra boca vienen de la provisión que tengamos en nuestro corazón. Así es. El apóstol Pablo dijo, creí, por lo cual Por lo hablé. cual Entonces, yo hablé. no voy a hablar algo que no está en mi corazón. Por eso es que muchas veces, no, pero es que eso es imposible, no, pero quién sabe si Dios me escuchara. ¿Por qué? Porque en el corazón no hay fe, porque no hay palabra. Y si no hay palabra, la palabra es la que produce fe en mi corazón, en mi vida. Por eso Jesús dijo, las palabras que yo les he dado, ¿qué son? Espíritu y Espíritu, vida. son vida. ¿Eh? Esa palabra nos vivifica, nos levanta. ¿Eh? Cuando a veces estamos así cabizbajos, que nuestro corazón, que nos sentimos como achicopalados por los problemas, pero viene una palabra que el Espíritu Santo trae en nuestra vida y esa palabra empieza a fluir y es como cuando tomamos un agua, tenemos mucha sed y estamos en la calor y tomamos un agua bien fresca, bien deliciosa. ¡Ah, qué agua más rica! Así es la palabra de Dios en nuestra vida. Amén, aleluya. ¿Eh? Ahora, en segundo lugar, ¿dónde se encuentra la fe? En la boca, dice. Romanos 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se Me confiesa confieso. para salvación. Entonces, nuestra salvación depende de la confesión de nuestra boca. Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en el poder de ¿dónde? De la Nuestra hoja. lengua, de nuestra boca. La lengua, sí. ¿Ve? Las palabras que hablamos hacen que las cosas a nuestro alrededor se muevan. ¿Ve? Sean para bien o sean para mal, va a suceder algo, sea por el lado de bendición o sea de maldición. Entonces, lo mejor es que hablemos palabra, la palabra de Dios. Por eso Amén. dice el apóstol que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. ¿Sí? ¿Para qué? Para que esté ese fluir. Cuando hay palabra en nuestra vida, el Espíritu Santo tiene cómo trabajar. Por eso es que la Biblia Aleluya. habla en Efesios, el apóstol Pablo habla en Efesios de la armadura. Y una de las armas de defensa que habla en Efesios 6 es la fe. La fe es el Amén. escudo. La fe es el escudo Escudo. que me guarda y me protege del enemigo. ¿Eh? Llegan los dardos de fuego del enemigo y ¿qué pasa? Paran ahí, se detienen. ¿Ve? Y me Amén. llama la atención porque estaba escuchando precisamente un mensaje que día y decía el conferencista que según los romanos, cada vez que llegaba una persona a formar parte de las guardias romanas, a ser soldado romano, llegaban y lo medían. El ancho, de acuerdo a la contextura de la persona, lo medían y le medían la altura, el ancho y la altura. Y así mismo le hacían el escudo a él, a esa persona, en madera, que era casi como una puerta de protección. Pero aparte de eso, de que era madera, lo revestían al frente con piel de animales, le colocaban, pero esa piel no era, eh, le hacían un proceso y era que lo metían en agua, lo llenaban de agua, ¿sí? Hasta que estaba empapado, embebido ese cuero, esa piel, ¿sí? Y entonces cuando el dardo de fuego de los enemigos venía, como estaba empapado, se apagaba, ¿sí?
Y entonces Ah, inmediatamente el Espíritu me llevó a Juan, ¿sí? Cuando Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer del agua y y del el Espíritu. Espíritu. ¿Sí? Aleluya. Entonces, ¿el agua qué simboliza? La palabra de Dios, la Amén. palabra de Cristo. Entonces, cuando tu vida está llena de palabra, vea, llegan los dardos de fuego, te voy a matar, te voy a destruir, te voy a enfermar, ahí llegan y ¿qué? Y se apagan. ¿Ve? Ahí llega el problema, la dificultad y el dardo de fuego se apagó. No pudo, no siguió avanzando la llama, no siguió haciendo estragos el enemigo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque nuestra vida está llena de la palabra de Dios. ¿Ve? Amén. Pues Marcos 11:23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Ve? Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces está hablando de qué? De hablarle al monte, de creer una vez. Dice, no dude en su corazón, sino que cree lo que dice, lo que diga, le Diga, será hecho. será. Entonces, muchas veces decimos, ay, yo tengo fe, pero no dice nada. O a veces hablamos, pero entonces no hay fe. Entonces tenemos que estar en armonía, con fe y hablando palabra, ¿no? Por eso, Génesis 1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra y estaba todo desordenado, estaba todo vacío. El Espíritu dice que se movía sobre la faz de las aguas. Pero ¿qué pasó? ¿Dios Amén. tenía fe? Claro, Él es fe. De Él proviene la fe. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedía antes? Nada. Estaba todo el poder ahí de Dios, el Espíritu moviéndose sobre la faz de las aguas. Pero hasta que Dios no empezó a hablar, a declarar, sea la luz, sepárese las aguas de la tierra y se vea la seca, sean formados árboles, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Empezó a suceder. Entonces empezó la fe a funcionar y el poder de Dios, el poder creativo de Dios empezó a funcionar. Empezó a Amén. separar, empezó a formar las cosas y a darle funcionalidad a cada una de las cosas. Amén. ¿Sí ve? Entonces, Jesús dijo que por nuestras palabras seremos justificados o seremos condenados. Nosotros muchas veces nos echamos el lazo al cuello. Muchas veces, como digo, como hablan en las películas, ¿no? Esas películas japonesas, ¿no? Se hacen el harakiri. ¿Sí? Ellos mismos se suicidan cuando ven que ya todo está perdido. Y a veces como cristianos nos pasa eso, nos hacemos el harakiri, nosotros mismos nos suicidamos por nuestra boca.